Como decíamos antes, la ceremonia del bautismo no deja de ser algo muy sencillo y a la vez siempre es muy conmovedor. Yo quería hablaros ahora de otra cosa. Hace apenas un mes, recordaréis, fue San Valentín, el Día de los Enamorados y todo eso. Y supongo que con la intención de ser ingeniosos, escuché en la radio un programa a unos periodistas a propósito del Día de San Valentín, del Día de los Enamorados, pero más exactamente a propósito de las infidelidades. Y, bueno, supongo que sabéis, se han puesto de moda unos hoteles que reservan sus habitaciones por horas para que las parejas tengan ahí sus encuentros sexuales. Y lo más interesante es que garantizan el anonimato absoluto. Es decir, de hecho, ni siquiera tienen que bajar del coche, pueden... No sé muy bien cómo va, ¿vale? Yo lo he oído en la radio, tampoco eso. Que os veo muy atentos y no es el tema. Pero bueno. Claro, y uno dice, pero claro, ¿y la razón de tanto anonimato, de hacerlo así todo a escondidas, cuál puede ser? Bueno, pues es muy sencillo, porque muchas de las parejas que van allá, pues son personas que están casadas, pero que van con otro hombre o con otra mujer que no es su cónyuge. Bueno, para que también tengáis una pista de cómo andamos como sociedad, parece ser, decían los periodistas, que en algunos de estos sitios hay que hacer una reserva con un mes de antelación, ¿vale? Y yo me preguntaba, bueno, cuando esta gente, ahora sí, con su cónyuge, con su mujer o con su marido, asisten a una boda, porque son invitados, y escuchan a los que se están casando, pues las promesas que se dedican, que son muy semejantes a las que ellos mismos hicieron en su día. ¿Qué deben sentir? ¿Qué deben pensar? Sí, no lo sé, claro, pero salvo que la conciencia haya hecho ya callo del todo, algo, supongo, alguna incomodidad se debe mover por dentro, ¿no? Y digo esto porque pensaba también, mirando algunas, a veces, ojeas una revista, los que no estamos en Instagram, pues todavía miramos así papelita, ¿no? Y a veces uno encuentra pues la imagen de algún tipo en una sala de fiestas, una discoteca, está claramente borracho, perdido, la mirada extraviada, descamisado, o de personas que se fotografían o se dejan fotografiar en camas en las que no deberían estar. Y muchos de estos aparecen en la foto con una cruz colgada al pecho. Y uno dice, qué interesante, ¿no? Porque estos que buscan estos hoteles para tener encuentros así con personas, esas personas casadas que buscan estos hoteles para encontrarse con personas que no son sus cónyuges, podríamos decir que efectivamente, son personas casadas a tiempo parcial, ¿no? Y estos otros, con la cruz en el pecho, colgando o tatuada, haciendo cosas que claramente saben que el Señor a quien decidieron seguir no le agrada, entonces
¿qué tendríamos que decir? Son también cristianos a tiempo parcial. ¿Existe eso? Cuando estos cristianos a tiempo parcial, pues como nosotros hoy, ven el testimonio de fe de otras personas, la expresión pública de una decisión que ellos mismos tomaron tiempo atrás, ¿qué deben pensar acerca de sí mismos? ¿Qué se moverá por ahí, no? Todos nosotros, me refiero a los cristianos, ¿no? Todos tenemos motivos para el arrepentimiento y mucho todavía que avanzar. Pero yo esta mañana, ya sé que normalmente hay otro tipo de predicación cuando hay bautismo, ¿no? Ya lo sé perfectamente, pero yo esta mañana quisiera llamar nuestra atención a esa, no sé si es facilidad, pero al hecho de con qué frecuencia nos damos permiso a nosotros mismos para faltar a las promesas que le hicimos al Señor. Nos damos permiso para desobedecer. Más allá de situaciones en las que efectivamente nos puede y la vieja naturaleza sale y toda esa lucha que tenemos, ¿no?, por avanzar, pero en ocasiones ese instalarnos cómodamente y convivir con la desobediencia al Señor, con el pecado, ¿no?, con todo aquello a lo que el Señor nos llama que evitemos. Y no sé, así como, no sé, de alguna forma las personas casadas cuando escuchan unas promesas nupciales en su interior, de alguna forma renuevan esas promesas e incluso las ratifican y las reafirman a los 25 años o cuando sea, pues a mí me gustaría que delante del testimonio de estas personas recordáramos también las promesas y el compromiso que asumimos, no delante de la Iglesia ni del pastor, sino delante del Señor a quien queríamos seguir. Y pedir que el Espíritu de Dios traiga claridad sobre nosotros y nos permita reconocer aspectos en los que estamos ejerciendo de cristianos a tiempo parcial. Aspectos de nuestra vida en los que, siendo y viviendo de forma contraria a lo que sabemos que nuestro Señor quiere, nos hemos instalado de tal manera que lo asumimos con cierta comodidad. Como esta es una cuestión tan personal y tan privada, pues solo el Señor puede guiarnos en esto, ¿no? La palabra de Dios nos advierte a propósito de esto, ¿no? Y nos advierte en contra de una manera inmadura de vivir nuestro seguimiento del Señor. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 3 escribe de manera: hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, quiere decir a inmaduros espiritualmente, como a niños en Cristo. Pero no niños por la inocencia, sino por la falta de crecimiento. Y os di a beber leche y no alimento sólido, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois inmaduros. Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, o cualquier otra cosa. Aquí podíamos poner cualquiera de esas actitudes, de esos criterios para la vida, de esas prácticas, de todo eso que sabemos que es contrario a lo que el Señor espera de nosotros. Pues si todavía andáis así, no sois inmaduros, no andáis como hombres. Es decir, esa manera, alguien decía, ¿no?, de creer como cristianos, pero vivir como paganos.
esa manera de afirmar y confesar las verdades bíblicas, pero al mismo tiempo darnos permiso. Yo creo que esa es la expresión adecuada, cuando lo sabemos, ¿no? Que no debemos, y sin embargo consentimos. Consentir es una palabra también muy rica en significado. Efectivamente es participar del mismo sentir, ¿no? No deberíamos hacer esto, no deberíamos pensar esto, no deberíamos sentir esto, no deberíamos actuar así, pero consentimos, nos damos permiso para hacerlo. Y para eso siempre encontramos justificación. No necesito saber mucho de la condición humana de los demás, me basta con hacer un poco de análisis personal, ¿no? Las muchas maneras en que justificamos lo que hacemos sabiendo que no es lo que el Señor quiere de nosotros, todas esas actitudes interiores y todas las maneras de expresarnos hacia afuera, toda la manera de vivir, no en las grandes declaraciones, sino en las cosas concretas de todos los días. Sabemos lo que no deberíamos hacer, pero consentimos con ello. Y lo justificamos. Y al justificarlo, nos instalamos. Y el mal se cronifica. Y a veces, cuando el mal se cronifica, nos lleva a la tumba. Pero a veces, cuando el mal se cronifica, se incorpora a la vida sin mayor molestia y se vive tan ricamente. Claro, esta es la cuestión. Yo lo que esta mañana quisiera compartir con mi iglesia es, con cada uno de vosotros, hasta qué punto estás dispuesto a darte permiso para vivir así, para pecar, en el vocabulario más propio nuestro, pero bueno, entendéis perfectamente, ¿no? Darte permiso para desobedecer. ¿Qué medida de pecado consentimos en nuestra vida? ¿Qué medida de desobediencia disculpamos? Claro, el tema aquí es que aquí se produce un círculo vicioso de esos que se llaman, ¿no? Porque la desobediencia, cuando es consentida, y uno, pues bueno, lo va asumiendo y la justifica, porque claro, es que fíjate, porque me hicieron, porque claro, es que tengo derecho, porque yo... Entonces, eso nos aleja del Señor. Eso, en fin, lo sabéis, ¿no? Eso rompe la intimidad con el Señor. A veces uno mismo dice, ay, no sé qué me pasa, me siento frío, estoy tal. Bueno, puede ser, a lo mejor se ha estropeado la calefacción, tampoco hay que preocuparse mucho, pero... ¿Vale? Porque la desobediencia, cuando se incorpora a la vida, aunque nadie lo conozca, aunque todos participen de ello, aunque es que todos, bueno, eso nos distancia del Señor. De alguna forma, diríamos, con la distancia perdemos su rostro, no percibimos su belleza, no percibimos el valor de la cercanía del Señor. La obra del Espíritu Santo, inevitablemente, recordáis, el Espíritu se entristece, se apaga. Y entonces hay un tono general que decimos nosotros de enfriamiento. Sí, de distanciamiento del Señor. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más lejos del Señor, más vulnerables al pecado. Cuanto más pecado, más lejos del Señor. Y entonces se produce efectivamente, esa espiral ruinosa, descendente, que va arruinando nuestra relación con el Señor. Y es verdad que llega un punto en que no sabemos ya muy bien por qué es eso. Si es que no lo sé, pues si yo, fíjate, pero es que no siento, es que me parece. Bueno, pues a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? De este tipo de situación, de este estado, que además es como una pendiente resbaladiza, ¿no? Porque esto va arrastrando, va descendiendo, nos va resecando el alma, nos va llevando hacia abajo. Eso no se detiene por sí solo. Ay, ahí me gustaría... Sí, ya, pero algo hay que hacer, ¿no? Ese algo, yo quisiera compartiros, no, desde luego no pueden ser las amenazas, ¿no? No, porque pecador. Ni las amenazas, ni el miedo, ni tampoco el remordimiento. Ay, sí, es verdad, yo es que... Ay, sí, ya, pero eso no nos lleva a ningún sitio, ¿no?
Alguien dijo una vez, dice, si quieres que un grupo de personas te ayude a construir un barco, no les hables de planos ni de herramientas. Háblales del mar. Háblales del océano. Que se entusiasmen con eso. Y entonces harán lo que sea necesario para poder llegar al océano. A veces llamamos exhortación a lo que simplemente es reñir a la gente. Pues otros, pero reñir a la gente no, eso motiva poco. Si en alguna manera, en alguna medida, piensas, reconoces que algo de esa espiral que va arruinando y resecando está en ti, entonces no se trata de hacer más esfuerzo más para no sé qué, no, se trata de redescubrir al Señor, de reenamorarte de Él, de dejarte cautivar, la fascinación por el Señor. No hay otra cosa, ni más propósitos, ni más, es dejarse cautivar. Mateo capítulo 13, versículo 44. Fijaos qué interesante estas dos parábolas muy pequeñitas. Pero dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos, el reino de Dios es semejante a un tesoro. Un tesoro. Un tesoro escondido. Pero que un hombre encuentra y lo esconde de nuevo, gozoso por haberlo encontrado, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Sin este impulso, la vida cristiana es una fatiga. ¿Entendéis? El reino de Dios es como el hombre que encuentra un tesoro que vale tanto que merece la pena deshacerse de todo lo que tiene con tal de alcanzarlo. Y por si no queda del todo claro, a continuación dice, y es también el reino de los cielos, el reino de Dios semejante a un mercader que busca buenas perlas, porque comercia con ellas. Pero habiendo encontrado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Mirad, o la percepción que tú tienes del Señor Jesucristo es la de un tesoro, o como una perla más preciosa que ninguna, o tienes esa percepción, o entonces tu vida cristiana necesariamente va a languidecer y va a convertirse en mera costumbre en la que además estará sazonada cada poco, de alguna manera, con estos permisos para desobedecer. Porque claro, oye, cuando una cosa es fatigosa, ¿qué menos que, hombre, algún aliciente, ¿no? Algo que merezca la pena, algo que compense. ¿Os dais cuenta? A veces consentimos con aquello que sabemos que es incorrecto, que es algo que el Señor nos advierte en contra y tal, pero consentimos con ello, nos damos permiso para participar de ello, oye, para compensar un poquito. Si estás en ese punto, tienes que parar, algo se ha torcido muchísimo, porque el reino de Dios, es decir, el reinado de Dios, la relación con Dios en el Señor Jesucristo, o se percibe como un tesoro o se percibe como una fatiga. Este es el camino por donde podemos reconstruir. El reino de Dios, sabéis, lo que implica en lo personal, ¿no? La reconciliación con Dios, la adopción por Dios como hijos de un Padre de entrañable misericordia. Significa el perdón completo, la restauración de la vida, la transformación del vivir, la esperanza de eternidad, todo ese abanico de cosas que va conformando el hombre interior y que a su vez va afectando y remodelando todo lo que rodea la vida. Un tesoro. ¿Todavía hoy lo ves así? ¿Todavía hoy percibes tu relación con el Señor, el seguimiento del Señor, es decir, el seguimiento
en obediencia del Señor, ¿todavía lo percibes como una perla preciosa? ¿O es otra cosa? Porque si no es así, si no es esa perla preciosa, entonces vas a ser muy vulnerable a un montón de cosas que terminarán por arruinar. Así que romper ese círculo vicioso y más bien retomar ese círculo al revés, edificante, constructivo, vital, hermoso, de la mano del Señor, tiene que ver sobre todo con este sentido de aprecio por lo que el Señor es, mi Señor. Cuando la gente se bautiza, bueno, recordaréis muchos de vosotros, era vuestro nombre, ni siquiera se da, a ver, venir aquí los 5 de hoy, venir aquí, a ver, vosotros, no, ¿cómo que vosotros? No, tú, Jorge, Antonio, o sea, tú crees que merece la pena, ¿crees que has encontrado un tesoro? Y por tanto, ¿estás dispuesto a obedecer? No la iglesia, no, obedecer a este tesoro que has encontrado, a este Señor, ¿estás dispuesto? Venga, pues adelante. Y vamos a pedirle que nos ayude, porque pues, esto es más complicado, pero lo sigues viendo como un tesoro, ¿verdad? Pues entonces merece la pena. El apóstol Pablo, ¿recordáis? Tiene una posición intelectual reconocida, una posición social asentada, crédito entre los que le rodeaban, una vida cómoda y de prestigio, y dijo, y lo tengo todo por basura. He encontrado algo mejor. Y como todo esto que tengo va en dirección contraria, lo dejo. Me da igual, para mí es basura, por ganar a Jesús. Y participar del poder de su resurrección, que no tiene que ver solo con el hecho de la vida, no, sino con todo ese poder vivificante que sazona la vida y la llena, en medio de las 1000 circunstancias que, como a todos los demás, también los cristianos padecemos. La enseñanza quiero extenderme, pero la enseñanza del hijo pródigo, recordáis la parábola, es muy ilustrativa también en esto. El hijo pródigo, recordáis, un joven, reclama la parte de la herencia que le toca antes de tiempo, se va de su casa, lo despilfarra, se arruina, se echa a perder. No solo eso, sino que cae en todo tipo de miseria y diríamos de pecado de la mentalidad de un judío, porque, recordáis, un cerdo, o sea, la cosa más repugnante para un judío, el hombre allí trabajando entre una piara de cerdos dándoles de comer, o sea, cayendo lo más bajo de lo más bajo. Esa pendiente resbaladiza, esa espiral que nos arruina, digamos, se detiene haciendo, ¿no? Decimos nosotros, haciendo pies en pared con el arrepentimiento. Ese es el primer elemento. En la parábola, recordáis, este chico empieza a ver lo que es su vida y dice, he pecado. Ya no es una desobediencia consentida, justificada, buscando una coartada, no. He desobedecido. Lo he hecho mal, sin paliativos. Esto no es lo que mi padre quería. Y quizás en tu propia vida tendrás que comenzar por ahí. Decir, bueno, en el punto en el que estoy, en la forma en que estoy viviendo, estas cosas que estoy haciendo, esto está mal. Esto es pecado. Estoy desobedeciendo. Y ya no voy a excusar más, que es que el otro, que aquella. Y en realidad, bueno, por cierto, arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento, ¿eh? Eso es muy interesante. A veces, dice, no, yo me arrepiento. Bueno, ya, pero, y a continuación, ¿qué pasos vas a dar para mostrar que esto va en serio? Y aquella parábola el hijo dijo, bueno, vamos a ver, aquí donde estoy, esto aquí no puede ser. Entonces, 1, he pecado. 2, voy a volver a la casa de mi padre. Me voy a poner en marcha, voy a dejar esto, voy a salir de aquí, renuncio a toda esta historia y me voy a poner en marcha en otra dirección
a la casa de mi padre y decirle, lo he hecho fatal. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que siempre que una persona se presenta con un corazón arrepentido, sinceramente, delante de Dios, el perdón y la restauración de Dios es completa, es absoluta y es definitiva. El abrazo del Padre en la parábola del Hijo Pródigo, ¿recordáis? Expresa esta misma cosa. Y a partir de ahí, recuperar el asombro que ya nos ganó una vez. El asombro de la gracia, el asombro de la misericordia, el asombro de la compasión, de la ternura de Dios por cada uno de nosotros, siempre, en todo caso y cualquiera que sea nuestra condición. El asombro de sabernos queridos, pero queridos por Dios. ¿Recordáis aquello del soy amado, luego existo? Eso es. He descubierto que Dios me quiere, que soy un desastre, pero que Dios me quiere. Y a partir de ahí, todo eso que se resume en la cruz de Jesús, donde toda nuestra miseria, nuestra desobediencia, nuestra falta, nuestras necedades, todo eso ha sido pagado, olvidado y cerrado por completo. Ahí, a los pies de la cruz, se empieza a recolocar todo lo que somos y todo lo que estamos llamados a ser. Dejaos llenar por el Espíritu Santo, dice la palabra. Dejaos guiar por el Espíritu de Dios, dejaos conducir por el Espíritu de Dios, porque esto no es una mera cuestión de buenos propósitos. Si fuera así, estamos perdidos, porque no somos muy fuertes, pero a todo aquel que se pone en el camino de la mano del Señor, Dios mismo provee sus recursos. La acción del Espíritu de Dios para ayudarnos, para permitirnos vivir en obediencia, para experimentar realmente una renovación interior, no meramente cambiar de costumbres y no es, a ver, código de cosas prohibidas, no, eso está muy lejos. Esa restauración de nuestro interior, de nuestras entrañas, que se va renovando y que se va renovando, recordáis, dice la palabra, a la imagen de Jesús, a semejanza de Jesús. Vamos siendo remodelados, dice Pablo a los Gálatas, siendo modelados hasta que Cristo sea modelado en vosotros. De gloria en gloria, ¿no? Como en la imagen de este Señor. Claro, luego estas cosas, toda esta realidad requiere también de cuidarlo, de cultivarlo, de mantener viva esa llamita de intimidad con el Señor. Y entonces ahí encontramos el terreno de los medios de gracia, se decía clásicamente, ¿no? Acercarnos a la palabra de Dios atentamente, orar como quien derrama su corazón delante del Señor, meditar la Escritura, contemplar al Señor, el tiempo de comunión, la participación como familia, porque recibimos aliento y recibimos también testimonios de provecho, para la mutua confesión, para apoyarnos unos a otros, para alentarnos unos a otros, todos estos medios de gracia que digamos, están al final del recorrido, porque si simplemente decimos, venga, voy a leer 4 capítulos al día de la Biblia, como el que se toma 2 pastillas de no sé qué, más 3 gotas de lo otro, que no, esto no funciona así. Pero cuando la perspectiva se ha recuperado, cuando nos hemos puesto en marcha, cuando empezamos en ese caminar, entonces estos elementos sí se convierten en alimento de provecho y de ayuda. Termino. Cuando presenciamos unos bautismos, decía, pues recordamos las promesas, ¿no?, que también hicimos al Señor en nuestro propio bautismo. Ahora vamos a participar de la mesa del Señor, los símbolos del pan y del vino, con este sistema un poquito, en fin, sofisticado por la cosa del COVID, ¿no? Muy interesante porque la palabra de Dios nos enseña que cuando participamos de la mesa del Señor, de la Santa Cena, recordáis la Escritura, entre otras cosas que, digamos, de provecho, pues recordamos que el Señor murió por nosotros, recordamos que va a volver, pero también nos dice, ¿recordáis el apóstol? Cuando vais a participar, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Tome un minutito
y pida al Señor que le ayude a mirarse un poquito por dentro. Pruébese cada uno a sí mismo y tome del pan, ¿no?, y del vino dignamente. Dignamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que ser perfecto? No, claro. Pero sí arrepentido. Claro, arrepentido ¿de qué? Pues de aquello que el Señor señale en tu propia vida y en tu propio corazón, para participar dignamente. De manera que un símbolo tan sencillo se puede convertir en una herramienta para que el Señor hable a nuestro corazón y ponga orden en las cosas, ¿no? Así que, no sé, tal vez alguno de vosotros, como yo mismo cuando preparaba esto, ¿no?, quizás estés diciendo, pues sí, yo también me doy permiso para desobedecer y también lo justifico. Y también he hecho mano de alguna coartada y me amparo en todo eso, ¿no? Pues puede que ser que sí, que yo sea así, ¿no? Pues si es así, entonces ven arrepentido delante del Señor. Prepárate para participar de estos símbolos dignamente, pruébate. Y en lo íntimo no vamos a hacer venir a nadie aquí, porque además es tarde, en fin, esto son cosas muy particulares, pero si estás consintiendo con lo que no debes consentir, entonces tráelo delante del Señor, tráelo con arrepentimiento. Recibe también su perdón, recibe su perdón, ponte en camino de su mano, busca de su poder y de su ayuda, rompe ese círculo vicioso y empieza algo que merezca la pena.